Gracias a Dios por la vida que nos concede, que podemos estar en esta mañana un pequeño grupo de hijos de Dios, de la familia de Él, estar reunidos y sobre todo por la vida que nos da, por los años que podemos cumplir. Eva cumple años el día de mañana, pues, y muchos niños ya los cumplieron, y algunos de nosotros también, y gracias por esa vida que Dios nos da. Y así que si Dios nos da la vida, pues debemos de aprovechar esa vida que Él nos da en el servicio a nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a leer un poquito de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el primer capítulo, del versículo 1, y mirar si podemos considerar hasta el versículo 8 o más adelante, pero cuando menos esos 8 versículos son importantes. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y hasta allí. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pero vamos a considerar solamente hasta allí, hasta ese versículo 8, pero mirando o recordando lo que hemos leído, o si tienen ahí la cita con ustedes en su Biblia. Una cosa que debemos de siempre de tener en nuestra mente es lo que incluso nuestro hermano Wally mencionó en las Escrituras acerca del conocimiento de la palabra, acerca de ponerlo en práctica, poner en práctica. Cuando estamos reunidos y que recibimos una clase o una exhortación bíblica, no es solamente para poder decir algo de el hermano que expone su clase o nos da la exhortación, qué buena exhortación, qué buena clase, sino que hay que aplicarla en nuestra vida. Hay que aplicar esto en la vida que Dios nos permite tener. Debemos de estar conscientes de eso. Si nos fijamos, aunque ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, el apóstol Pablo está diciendo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, Pablo inicia esta carta con su título de apóstol, pero en ese título de apóstol, él nos está diciendo que pertenece a Cristo. Pertenece a Cristo. Y por tanto, si pertenece a Cristo, él no podía hacer lo que él quisiera, sin estar sujeto al Señor. Nada fuera de sus deseos el apóstol Pablo podría hacer, sino solamente lo que está bajo su palabra.
Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Nosotros somos, la mayoría somos miembros de la iglesia del Señor. Fuimos bautizados, confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Señor nos añadió a su iglesia. Al añadirnos a su iglesia, al bautizarnos, al confesar, al arrepentirnos, ¿verdad?, lo que venimos a hacer es pertenecer a Cristo. Y si pertenecemos a Cristo, ¿verdad?, Él es la prioridad en todas las cosas. Sí conocemos y sabemos que hay responsabilidades en la sociedad en que vivimos, en los trabajos, en las compañías, en el campo, en el banco, en las escuelas, etcétera. Tenemos esa responsabilidad, pero incluso en nuestros trabajos, esa responsabilidad, el apóstol Pablo nos dice que debemos de efectuarlas como si fueran para el Señor. Así que siempre está latente eso en nuestra vida. Pablo está diciendo, yo pertenezco a Cristo, no puedo hacer las cosas que yo quiera que se salgan de lo que el Señor demanda. Pero Pablo sabe que la fuerza y el poder que él tiene para las cosas, todo emana de Cristo. De la misma forma, nosotros debemos de saber que todo lo que tenemos es por Dios. Dios está en el control. Cristo está acompañándonos cada día. Cristo está en cada instante de nuestra vida. Él lo dice allá en Mateo 28, versículo 20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Pablo dice, soy apóstol por la voluntad de Dios. No lo dice de una manera jactanciosa, no, ¿verdad? Pablo lo dice admirado de que Dios lo haya escogido como su apóstol, para que fuese apóstol de Jesucristo. Él se admira de eso. Si nosotros conocemos la historia de Saulo de Tarso, lo que hacía, era un fariseo de fariseos. En su generación nadie sobrepasaba su conocimiento de la ley. Estaba sobre todos los judíos en cuanto al conocimiento de la palabra. Incluso algunos comentaristas piensan que él heredaría o tomaría el lugar de Gamaliel, que era el más grande maestro en esa época del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero cuando Dios, ¿verdad?, o cuando Jesucristo le apareció a él, ¿verdad?, y cuando sucedió todo lo que Dios había determinado, ¿verdad?, Pablo dio un giro a su vida. Antes estaba persiguiendo a la iglesia, estaba en contra de los cristianos, ¿verdad?, pero ahora está a favor de ella. Ahora predica a Jesucristo para atraer almas a él. Pablo lo saluda con gracia y paz. Dice ahí en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros. Ya mencionábamos nosotros, me parece que el domingo anterior, acerca de gracia, ¿verdad? Siempre el saludo de Pablo será gracia, paz, ¿verdad?, o gracia, misericordia y paz, pero generalmente él dice gracia y paz. Y no puede ser en otro orden, ¿verdad? Primero es siempre la gracia. La palabra gracia viene de la palabra griega caris, ¿verdad? Y significa o quiere decir algo que debe de ser amado. Y generalmente siempre describe un don que el hombre no puede obtener por sí mismo, un don que nunca lo podrá ganar, nunca lo mereció de ninguna forma. Por eso ahí más adelante el apóstol Pablo va a decir, por gracia sois salvos. Y sabemos que en el Evangelio de Juan dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Y cuando nos quedamos ahí, bueno, la gracia es el Evangelio, porque el Evangelio es un don, es un regalo de Dios que nosotros no merecíamos. Y sin embargo, ¿verdad?, entendiendo por el Evangelio como
menciona Pablo a los Corintios en el capítulo 15, en su primera carta, ¿verdad? Que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Eso es un don para nosotros y por eso nosotros somos salvos, ¿verdad? Es decir, es todo esto un regalo, una misericordia o del corazón generoso de Dios, porque Dios nos ama. Y luego dice paz. En las Escrituras el término paz, que en griego es eirene, ¿verdad? Como el nombre de Irene, pero no exactamente, no es solamente negativo en las Escrituras, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Es decir, nunca describe la paz que está mencionando aquí el apóstol Pablo, nunca describe ausencias de tribulación, de dificultad, de aflicciones, de enfermedades, de carencias. No, nunca describe eso. No, al contrario, lo que hace que la vida sea verdaderamente digna de ser vivida es la paz de Cristo. Recordamos nosotros allá en el Evangelio de Juan, cuando el Señor está dando las últimas instrucciones a los apóstoles en aquella Pascua en la que va a establecer el nuevo pacto. Allá en el capítulo 14 y versículo 27, el Señor les está diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, no como el mundo la da, ¿verdad? Déjenme leerlo textualmente, ¿verdad? Versículo 27, 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y luego dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, pero no es la paz que da el mundo. Cuando miramos nosotros al hombre en nuestros tiempos, ¿verdad? El hombre busca la paz a veces tratando de ahogar las aflicciones, las tribulaciones, las angustias, las ahoga por medio de vicios, ¿verdad? Y por unos momentos tiene paz aquellos hombres, aquellas personas, ¿verdad? Pero cuando se termina los efectos, ya sea de todos esos vicios, cigarro, marihuana, drogas, alcohol, cerveza, ¿verdad? Viene después la cruda realidad, ¿verdad? Viene otra vez lo mismo, ¿verdad? Por eso el Señor no da la paz como el mundo la da, sino que la paz de Cristo es algo independiente de las circunstancias externas. No tiene nada que ver, ¿verdad? Una persona puede tener todas las riquezas del mundo, puede tener todas las cosas materiales que puedan lograr sus riquezas y sin embargo no tener paz, ¿verdad? Estar en desasosiego, ¿verdad? Por unos momentos está bien y luego viene ese desasosiego en su interior, ¿verdad? Y por otro lado, una persona puede carecer de muchas cosas, de todas las cosas materiales incluso, y sin embargo, ¿verdad?, tener una paz interna consigo mismo, con los que le rodean y sobre todo con Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí en nuestra lectura, ¿verdad?, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego en los versículos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes... ¿dónde estoy leyendo? A ver. Según nos escogió en Él, versículo 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad?
Pablo, cuando dice en este versículo 3 que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? Él está diciéndonos indirectamente que somos el pueblo escogido de Dios. Somos parte de ese pueblo, ¿verdad? Miren lo que dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿A quién? Al pueblo, a los que le pertenecen a Él, ¿verdad? Y una cosa importante, ¿verdad?, que debemos de saber o de estar conscientes de ella. Nosotros no buscamos a Dios para que Dios estuviera con nosotros. Dios nos buscó a nosotros. Analicemos nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos escogió? ¿Verdad? No le buscábamos y sin embargo Él nos encontró, nos buscó, nos llamó. ¿Verdad? El apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía? Bueno, cuando era Saulo de Tarso, ¿qué es lo que hacía? Perseguía a la iglesia. Y sin embargo, en Juan 15 y versículo, en Gálatas capítulo 1 y del versículo 15 al 17, ¿verdad?, leemos allí lo que sucedió con Saulo. Dice, Pablo está describiendo la elección de él, le está escribiendo a los Gálatas, y dice ahí en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, otra vez está aquí la gracia, el evangelio, ¿verdad? Dice el versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando estaba Jesús en su ministerio, el Evangelio de Lucas narra que en una ocasión estando todos los discípulos juntos allí, ¿verdad?, los que le seguían y todos los que pasaban y se quedaban con él allí, él en la noche estuvo orando y en la mañana lo reunió, y de todos los discípulos, de los cientos de discípulos que hubiese podido haber estado allí presentes, escogió a 12. Él los escogió. ¿No se escogieron ellos? Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y versículo 16, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleves fruto, ¿verdad?, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo dé, ¿verdad? Entonces, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Entonces, Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Bueno, en lo particular, yo recuerdo, yo no estaba buscando la iglesia, ni no estaba buscando nada de la religión, aunque había sido, ¿verdad?, porque ya creo yo que ya no era de una iglesia denominacional, en este caso metodista, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad?, cuando era joven, me fui de aventura a la Ciudad de México, de un pueblecito chiquito allá en el norte de la República. Otros compañeros y yo nos fuimos a la Ciudad de México. Nos fuimos la primera semana de enero de 1960 y llegamos a una casa de una familia que eran miembros de la Iglesia de Cristo. Ni siquiera sabía yo que existía la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Llegamos en la noche, nos habíamos ido en aquellos tiempos decíamos, nos fuimos con el gordo, ¿verdad?, con el dedo gordo, ¿verdad?, pidiendo ray en la carretera, ¿verdad?, y viajamos como 1000 kilómetros para llegar a la Ciudad de México. Y pues llegamos, hicimos 2 días para llegar y
y luego pues llegamos en la noche con esa familia y nos dijeron, bueno, báñense, ya después que bañados, vénganse a cenar. Después de cenar platicamos un rato y dice, bueno, aquí todo el piso es cama, y nos quedamos allí en el piso, ¿verdad?, con unas colchas que nos prestaron. Y en la mañana, que era domingo, ¿verdad?, nos levantamos y almorzamos, y luego me dice se llama Nelly Montaño, me señala a mí porque estábamos 3, me dice, ahora vamos a la iglesia. Segundo domingo de enero de 1960 empecé a visitar la Iglesia de Cristo como oyente, y hasta la fecha, gracias a Dios, aquí estamos. Yo no estaba buscando la iglesia. Dios nos escoge. Dios escoge muchas maneras para llamarnos. Saulo no estaba buscando a Cristo. Cristo lo encontró y lo humilló y le dijo a Ananías, ¿verdad?, cuando estaba ciego allí en Damasco, y le dice el Espíritu, ¿verdad?, ve a esta casa y ahí está un hombre que se llama Saulo. Dice, no, Señor, es un hombre que persigue la iglesia. Se ve porque instrumento escogido me es este, ¿verdad? Entonces, Dios nos escoge, ¿verdad? Dios nos escoge. Dios nos elige para bendecirnos, y las bendiciones se encuentran en los lugares celestiales en Cristo, es decir, se encuentran en la iglesia. Las bendiciones espirituales, el apóstol Pablo está hablando de bendiciones espirituales. No está hablando de las bendiciones físicas, bendiciones materiales, riquezas, cosas, etcétera, ¿verdad? Esos Dios las da, bendice a todo el mundo. Incluso el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, y que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Y todos recogen cosechas y juntan y más, ¿verdad? Pero las bendiciones espirituales se encuentran solamente en Cristo, en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que nosotros cuando hemos obedecido, venimos a ser parte de la iglesia, venimos a ser una parte de la iglesia. Pero hay un propósito, dice en el versículo, en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, el propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Se fijan ustedes? No es cuando venimos a escuchar una clase, cuando venimos a escuchar una exhortación, una predicación, ¿verdad? Cuando estamos leyendo las Escrituras, no es para que sepamos, la iglesia en Éfeso es la iglesia vista desde el punto de vista de Dios, o desde la mirada de Dios, no del hombre. Es decir, la iglesia en Éfeso es una iglesia perfecta, ¿verdad? Y no venimos solamente a aprender eso, sino que el Señor nos está diciendo, tú eres miembro de la iglesia de Cristo, pero debes de ser santo y sin mancha. Ese es el propósito en el llamamiento y en la elección que Dios hizo de nosotros, ¿verdad? Santos y sin mancha. La palabra santo, ¿verdad?, que hoy hace ya siglos, ¿verdad?, se utiliza de una manera impropia, ¿verdad?, llamándole santo a una persona que vivió, por ejemplo, hasta el mismo apóstol Pedro, ¿verdad?, a los apóstoles y muchos personajes que a través de la historia se distinguieron quizás por algo, o les inventaron alguna historia, ¿verdad?, y dicen que eran santos, hicieron milagros y ahora es algo especial. No, los santos estamos vivos ahorita. Somos santos. Y ese es el propósito por el que Dios nos llamó y nos eligió. Y la palabra santos es agios en griego, ¿verdad? Y significa diferente. Por ejemplo, el templo de Jerusalén
era agios, porque era diferente de todos los templos paganos. Era diferente. Una víctima, un animal que se llevaba para ser sacrificado, ¿verdad?, era agios, era santo, ¿verdad?, porque era diferente de todos los demás animales, porque había sido escogido, ¿verdad?, y había sido llevado. Y ese animal, esa ofrenda tenía que ser sin defecto. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, nosotros somos santos, ¿verdad? Dios escoge al cristiano para que sea diferente de los demás, de todo el resto del mundo, del resto incluso de la familia. A lo mejor en nuestra familia, a lo mejor solamente los papás son miembros de la iglesia y los hijos y los hermanos no son, ¿verdad? Bueno, ellos son diferentes del resto de la familia. Somos diferentes de los demás. El cristiano puede y debe de ser identificado en el mundo, porque el cristiano no vive fuera del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero somos diferentes del resto del mundo. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte les dice a los discípulos, ¿verdad?, después que los ha descrito en las bienaventuranzas, ¿verdad?, y les dice que van a tener, por causa de eso van a sufrir persecución, ¿verdad?, les dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Entonces son algunos que son sal y luz, ¿verdad?, pueden ser identificados en la tierra. En algunas ocasiones fallamos en eso, ¿verdad? Nos olvidamos, ¿verdad?, de la palabra de Dios y fallamos a esto. Y en lugar de ser sal o en lugar de ser luz, venimos a ser tropiezo de nosotros o de los que nos rodean. Y debemos de tener cuidado. ¿Por qué sucede esto? Porque olvidamos sus dichos. Dice el Salmo 119 y versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero se me olvidan y caigo. Gracias a Dios que podemos ir a Él en oración y pedirle perdón por nuestros pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19, dice el Señor a los discípulos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y se fijan ustedes cómo no nos aceptan, incluso hasta la misma familia, los amigos, los compañeros, etcétera? No nos aceptan, ¿verdad? Y tenemos ese problema siempre, ¿verdad? Estuve trabajando allá por el año 70, por ahí. Estuve trabajando en un desierto, duraba una semana allá. Estábamos construyendo una planta de fundidora, ¿verdad? Y teníamos, aparte, todo el equipo técnico, teníamos un comedor, ¿verdad?, donde comíamos todos los ingenieros y demás, ¿verdad? Y yo siempre daba, cuando pedía los alimentos, ya me los traían, yo inclinaba mi rostro, ¿verdad?, y daba una oración de gratitud a Dios por ello. Y al poco tiempo le llamó la atención a algunos, ¿verdad? Y pues no me decía nada, pero había uno muy cargado, ¿verdad?, muy burlista, ¿verdad? Y me dice: hey, Camacho, ¿qué estás haciendo? Le dije: estoy dando gracias a Dios por los alimentos. No le des gracias a Dios, dale gracias a Fundidora, que es la compañía con la que trabajas. Dije: no, le doy gracias a Dios porque estoy en Fundidora y tú estás en Fundidora también, ¿verdad? Y era un continuo, ¿verdad?, decir cosas y demás delante de uno. Pero nosotros nos aborrece el mundo, ¿verdad? No nos trata bien
pero debemos de ser siempre diferentes. Debemos de ser identificados en cualquier parte donde nosotros estemos, en el trabajo, en la familia, etcétera, ¿verdad? Pero la frase sin mancha, dice, el propósito es que seamos santos y sin mancha. La palabra sin mancha en griego se escribe o se pronuncia amomos. No tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Y no con esto estoy diciendo que sé griego, ¿verdad? Pero lo que sí podemos de entender que esa palabra griega amomos era una palabra que se aplicaba a los sacrificios, a los sacrificios que se hacían no solamente en el templo de Jerusalén, sino en los sacrificios que hacían los paganos, ¿verdad? Llevaban los animales para sacrificarlos. Bueno, en el caso de los sacrificios de los israelitas, ¿verdad? Cuando se llevaba un animal, lo checaban, ¿cómo se dice? Lo investigaban, lo miraban, y si tenía algún defecto, era rechazado. No es apto, ¿verdad?, para ofrecerlo a Dios. Más adelante, si ustedes quieren leer ahí en los profetas, ¿verdad? El profeta me parece que es, no sé si es Amós, ¿verdad? Le reclama a los israelitas, ¿verdad? ¿Por qué traen esos animales dañados, enfermos, patiquebrados, tuertos, con sarna, ¿verdad? Dice, ¿por qué no se los ofreces a tu rey? A ver si te lo acepta, ¿verdad? Pero sí se lo traen a ofrecer a Dios. ¿Sí? El profeta les dice bien todo eso. Entonces, si lo que nos está diciendo es sin mancha, para que seamos amomos, porque nosotros somos un sacrificio vivo. ¿Recuerdan ustedes lo que el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 1? ¿Verdad? Recuerden que dice, así que, después de haberles dicho 11 capítulos atrás, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ofrecer nuestra vida cada día, ¿verdad? Y hay muchas cosas que decir de esto sin mancha, ¿verdad? En cuanto como padres, como hijos, como hermanos, como trabajadores, como dueños o gerentes o mayordomos, ¿verdad? Todo eso está ahí diciendo cómo debemos de portarnos, ¿verdad? Entonces, solo lo mejor es apto para ofrecerlo a Dios. Así que ese vocablo amomos, ¿verdad?, concibe toda la vida del hombre, es decir, del cristiano, como una ofrenda. Lo que dice Romanos 12:1, que ya mencionamos, ¿verdad? La vida en la casa, en el hogar, en la calle, en la oficina, en el trabajo, en donde quiera que nosotros laboremos, debemos de ser amomos, sin mancha, sin falta, ¿verdad? En el versículo 5 y 6 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice la Escritura, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Pablo presenta ese plan de Dios y repite esa imagen, ¿verdad?, de lo que Dios menciona, ¿verdad? Está, por ejemplo, la adopción. Aquí Pablo está diciendo en este versículo, ¿verdad?, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón, pecados, más atrás, perdón. En el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. El mundo occidental, moderno, si podemos llamarlo así, heredó
de tres grandes culturas antiguas, digamos, fundamentos para regir su vida. Del pueblo del Imperio Romano heredó la ley, porque la ley romana era perfecta en cuanto para los conciudadanos y para toda la población romana. Era perfecta la ley, ¿verdad? Y los Estados Unidos incluso toman de allí, por supuesto que también toman de la Biblia, ¿verdad? Eso es en cuanto a la ley. En cuanto a la cultura, ¿verdad? El mundo occidental toma del imperio griego, de los griegos, toma su cultura, ¿verdad? Y en cuanto a la religión, el mundo occidental toma del pueblo de Israel la religión, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la ley, dice, para ser adoptados hijos suyos. En la ley romana, ¿verdad? Cuando una familia romana adoptaba una persona pequeña, mediana o incluso hasta adulto, ¿verdad? Cuando lo adoptaba, esa persona adoptada adquiría todos los derechos que tenían los hijos que habían sido procreados entre el padre y la madre que formaban ese hogar. Todos, ¿verdad? Cuando venía la herencia, ¿verdad? Cuando se repartía la herencia, recibía una parte igual que los demás, aquel adoptado. Incluso hasta los emperadores. Julio César, por ejemplo, adoptó a Augusto, ¿verdad? Para que fuese su hijo. No era descendiente de él, y sin embargo lo adoptó, y ese hombre vino a ser el primer emperador, el primer César, ¿verdad? Quitando a Julio César, ¿verdad? Del Imperio Romano, ¿verdad? Pero una cosa muy importante, cuando una persona era adoptada, era una persona nueva, como que en ese momento apareció. La persona antigua ya no existía. Incluso las deudas, las responsabilidades, los compromisos que traía aquella persona al ser adoptado se eliminaban. ¿Se fijan? ¿Qué nos dice todo esto? Nosotros, dice, bueno, no más para entenderlo más, ¿verdad? El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de Cristo, ¿verdad? Pero el versículo 12 nos dice, más aquellos que le recibieron, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, adoptados, ¿verdad? Cuando se predica el Evangelio, ¿verdad? Y que alguien lo acepta, alguien lo cree, alguien cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados. ¿Qué pasa cuando obedece? Viene a ser una persona nueva. Es una persona nueva totalmente. Cuando nosotros fuimos bautizados, somos nuevos. Dice 2 Corintios 5, 17, he aquí todas las viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y toda la deuda que había atrás, ¿qué pasó con ella? Fue eliminada. Todos nuestros pecados fueron quitados. Nos fijamos, podemos entender todo esto que sucede en las Escrituras, en la adopción que Pablo está hablando. ¿Sí? Esa adopción eliminó el pecado, la deuda que había. Somos hechos nuevos, somos de la familia del mundo que estaba en perdición, venimos a ser de la familia de Dios, ¿verdad? El pecado fue quitado,
De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5 y versículo 17, todas las cosas son hechas nuevas. Y luego dice el versículo 7 y solamente lo voy a leer así rápidamente. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En estos versículos tenemos aquí, bueno, cuando menos 3 conceptos o 3 ideas que Pablo nos está dando, que es la redención, ¿verdad? Que se utiliza para rescatar a un prisionero de guerra. Esa palabra de griega se utiliza para rescatar a un prisionero de guerra. Se utiliza para rescatar a una persona que ha cometido un crimen, ¿verdad? Y es rescatado, ¿verdad? Pero también se utiliza principalmente para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces nosotros éramos prisioneros de Satanás, éramos esclavos del mundo. Y a la semejanza de Israel, que sacó Dios a Israel del imperio de Faraón, Dios nos saca del imperio de Satanás y nos traslada a una nueva esperanza. Y está el perdón de pecados. El perdón de pecados, el Señor Jesucristo en su resurrección, Lucas 24, versículo 47, y mandó que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿verdad? Y cuando en Pentecostés se predicó el Evangelio por primera vez, y cuando toda aquella muchedumbre que estaba allí oyendo, como 3,000 aceptaron que habían matado al Hijo de Dios, que habían gritado crucifícale, y ahora se sentían que no podían, ¿cómo podían resolver esa situación? Y les preguntan a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son las riquezas de su gracia, el perdón de pecados, ser añadidos a la iglesia, tener comunión con Dios, y es muchas cosas más que ya por el tiempo no vamos a platicarlas, pero para ti que estás quizás oyendo o quizás lo vas a oír más adelante, si quieres venir a ser parte del cuerpo del Señor, ¿verdad? Acércate a algún hermano de la iglesia, a algún hermano de la iglesia de Cristo, o a alguna congregación, ahí en tu ciudad, en tu pueblo, en donde vives, hay una cerca. Si tienes internet, ¿verdad?, googleale y encontrarás una dirección de la iglesia del Señor. Y si hay alguien aquí en esta mañana, ¿verdad?, que aún no ha obedecido al Señor, que al igual que Pablo, ¿verdad?, quiere pertenecer a Dios como Pablo pertenecía a Cristo, ¿verdad?, que no podíamos o que no podemos hacer lo que nosotros queramos sin pasar antes por la autoridad de Cristo, que recibimos las riquezas de su gracia en los lugares celestiales en Cristo, el perdón de pecados, que somos adoptados hijos suyos, y que tenemos y que hay el propósito de que seamos santos y sin mancha. Te invitamos, ¿verdad? Debes de aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad?, confesarlo, ser bautizado, ¿verdad?, ser sepultado en las aguas del bautismo. Aquí atrás hay agua, ¿verdad? Y bien puedes, como le dijo Felipe al eunuco, ¿verdad? Y vamos a cantar un himno que ya no me acuerdo cuál es el que le dije es el 153, la primera, segunda y cuarta estrofa, himno 153. La predicación de la palabra, recuerden, siempre es la invitación que Dios hace, pero cantamos un himno. 153, primera